Hola emprendedores, hoy vamos a hablar de cómo cambiarle el nombre a una empresa. Cosa que muchas veces nos preguntamos, a nosotros nos hacen bastante consulta al respecto de este tema y la verdad es que no existe una sola respuesta, ya que cambiarle el nombre a una empresa va a depender primero de cómo esté constituida la empresa, qué tipo de empresa sea. Así que en este video voy a explicar todos los casos que se pueden dar y también algunas consideraciones que tenemos que tener respecto de la validez que puede tener un nombre o el nivel de protección que podríamos conseguir, que en algunos casos no es absolutamente ninguno. O sea, simplemente estamos usando un nombre, pero no estamos protegiendo en muchos casos en ninguno en realidad, solamente con el nombre de la empresa, de que nos puedan, por ejemplo, copiar el nombre, cosa que también le preocupa a mucha gente, y también voy a abordar cómo podríamos lograr ese tipo de protección que no tiene nada que ver en realidad con el nombre de la empresa, como la mayoría de las personas, de los emprendedores, creen. Primero, pongámonos en el caso o analicemos el cambio del nombre de una empresa respecto de el tipo de empresa. ¿A qué me refiero con el tipo de empresa? Si es una persona natural o una persona jurídica. Cuando hablamos de persona natural emprendiendo en primera categoría, estamos hablando de una persona que está emprendiendo con su root, que tiene una empresa con su root, cosa que nosotros no recomendamos en el canal. Tenemos muchos videos al respecto y por tanto no voy a ahondar en eso, pero existen muchas personas que emprenden igualmente con su root o llevan muchos años emprendiendo y lo están haciendo con su root. También tenemos que distinguir que existen dos nombres de las empresas normalmente. Está la razón social y está lo que se conoce como nombre comercial. En el caso de las personas naturales que están emprendiendo con su root, no existe el nombre comercial a nivel formal, solamente existe la razón social, y la razón social solamente puede ser el nombre de la persona. ¿Ya? Esta persona puede inventarse un nombre comercial ficticio, ¿ya? Pero eso no tiene ninguna validez y no va a aparecer en ningún documento y formalmente no va a aparecer en ninguna parte. Eres Marcos Vera, por ejemplo, emprendiendo, y la razón va a ser Marcos Andrés Vera Montesinos en cualquier parte, aunque yo me quiera inventar cualquier otro nombre. Por tanto, en ese caso, no existe ningún proceso que tú puedas hacer para cambiar el nombre de tu empresa. Sí, como digo, le puedes inventar el nombre que tú quieras, eso no tiene ninguna validez, pero tampoco es que haya algo que lo prohíba. ¿Ya? Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a mi negocio y eso no va a significar que formalmente se llama así. ¿Ya? Es solamente a nivel de comunicación hacia mis clientes. Si yo emprendo como persona natural, mi razón social va a ser mi nombre y no puedo tener un nombre comercial, al menos formalmente. Sí pudiera tener una marca registrada, cosa que voy a hablar igualmente, pero tampoco eso cambiaría el nombre a la empresa. Vamos a donde sí podemos hacer cambios, que es específicamente en las empresas persona jurídica. Las empresas persona jurídica tienen root distinto a la persona y tienen un nombre distinto y normalmente pueden tener una razón social y también un nombre de fantasía. Normalmente nos vamos a encontrar en Chile con empresas individuales de responsabilidad limitada, EIRL, nos vamos a encontrar con sociedades de responsabilidad limitada, SRL, y nos vamos a encontrar con sociedades por acciones, SPA. ¿Ya? En estos tres escenarios tú puedes tener una razón social y también igualmente puedes tener un nombre comercial o nombre de fantasía, que se llama más bien técnicamente. ¿Ya? En el caso, y aquí es muy importante respecto de los que quieran hacer cambios acá, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada y las EIRL, existen reglas respecto de cómo se debe estructurar la razón social, que no se pueden vulnerar porque eso constituye un vicio de nulidad, es decir, deja de existir tu empresa. Por tanto, estamos hablando de algo bastante grave y lamentablemente es algo bastante común. Yo he modificado muchas empresas que tienen estos vicios. Por ejemplo,
En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, esto lo expliqué mucho en el video que tenemos de cómo crear una sociedad de responsabilidad limitada. Debieras estructurar el nombre con a lo que se dedica la empresa y el primer apellido de cada uno de los socios. Y de ninguna otra manera más, ¿ya? Y siempre debe llevar igual la palabra limitada. También, ojo, pasa que en Empresa en un Día, si tú colocas la palabra limitada, no importa lo que le coloques adelante, va a pasar igual. Por tanto, no te quedes con la idea de que porque pudiste constituir la empresa eso estaba bien, porque eso no es así. Lo único que detecta la plataforma es que tú colocaste la palabra limitada al final. Cualquier estupidez que hayas colocado adelante, la plataforma no se va a dar cuenta que esos no son tus apellidos o no es el primer apellido, ¿ya? Porque hay gente que insiste en poner el segundo apellido o cualquier cosa. Y la razón social, en el caso de una sociedad de responsabilidad limitada, es libre, le puedes poner cualquier nombre y tiene que llevar la palabra limitada o también puede llevar el sufijo simplemente LTDA. En el caso de las EIRL, igual hay reglas. A lo principal que se dedica a la empresa y tu nombre completo. No puedes omitir un nombre. Si tienes 3 nombres, bueno, van los 3 nombres ahí, ¿ya? Nombre completo y EIRL. Así tiene que ser la razón social. Por tanto, lo que podemos hacer a nivel de margen de poder cambiar la razón social en el caso del nombre de la empresa, en las EIRL y en la sociedad de responsabilidad limitada es prácticamente nada, ¿ya? Excepto que la empresa quizás vaya a cambiar de rubro, estoy haciendo una modificación más amplia del objeto social y ahí probablemente le voy a cambiar la parte al que se dedica la empresa. Pero, y si cambian los nombres de los socios también podría ser. Las EIRL, por ejemplo, se pueden vender. Se le puede vender a otra persona la EIRL completa y ahí va a cambiar obviamente de nombre, ¿ya? Pero no podemos hacer mucho en la sociedad de responsabilidad limitada ni en la EIRL respecto del cambio de razón social, ¿ya? En las sociedades por acciones es muy distinto porque las sociedades por acciones se puede llamar de cualquier manera y la palabra SPA. Por tanto, ahí sí podemos hacer el cambio. Es común además que las sociedades por acciones no tengan un nombre de fantasía diferente porque no es necesario. Sin embargo, volviendo con las sociedades de responsabilidad limitada y las EIRL, lo que sí podemos cambiar es el nombre de fantasía y ese lo podemos cambiar al nombre que nosotros quedamos respetando el que tienen que llevar el LTDA si es una SRL o limitada y el EIRL o empresa individual de responsabilidad limitada si es que es una EIRL y con eso estaríamos cumpliendo la normativa y todo bien. Y ahora vamos a cómo se hace este proceso, si es que yo quiero hacer estos cambios de nombre. Va a depender ahí de cómo constituiste la empresa, en qué sistema. Si la creaste con el sistema antiguo, con abogado, vas a tener que redactar una escritura, bueno, lo va a tener que hacer un abogado en realidad, una escritura donde se establezca la modificación en el caso de la EIRL y la SRL, ¿ya? Y eso se debe firmar ante notario, se debe después publicar en el diario oficial, se debe inscribir en el conservador de bienes raíces y un proceso largo y caro. Si la creaste en la empresa en un día y es IRL o SRL, maravilloso porque lo vas a poder hacer 100% online, te metes a la plataforma, haces el cambio, lo firmas con firma electrónica avanzada y está listo. Y tu costo va a ser bajísimo, probablemente 900 pesos por firma, por socio. Muy rápido, muy fácil. ¿Qué pasa si es una SPA? En el caso de que sea una SPA, sistema antiguo, lo mismo, pero tienes que sumarle la junta de accionistas que acuerda la modificación y adicionalmente el certificado de accionistas más protocolización de una escritura donde se va a realizar el cambio, pasar por diario oficial, conservador de bienes, notaría, diario oficial, conservador de bienes raíces, y por ende más caro, más lento que los otros dos casos. Y supongamos que si creaste tu SPA en empresa en un día, tampoco lo puedes hacer online, vas a tener que redactar el acta extraordinaria de la Junta de Accionistas donde se acordó el acuerdo, donde se hizo el acuerdo del cambio de nombre y otras modificaciones si es que así los hubieran. Se protocoliza eso ante notario junto con el certificado de accionistas y vas a tener que ir como 3 veces a notaría para terminar el proceso. Eso es lo maravilloso de las sociedades por acciones. Cualquier cambio que quieras hacer te va a salir caro y va a ser lento y es bastante inhabilitante. Eso que dicen de que las sociedades por acciones son muy flexibles, no sé de dónde sale. Probablemente es flexible en el sentido de que
Se pueden incorporar accionistas sin tener acuerdos con el resto de los socios, pero la incorporación en sí misma es más compleja, todo es más difícil y todo es más caro. ¿Ya? Eso respecto también de las sociedades por acciones, para recalcar, aquí es donde se empieza a notar en el fondo, chuta, en realidad tengo una sociedad por acciones. Ahí es donde empiezan los lamentos después, cuando no era necesario que tuvieras una sociedad por acciones y muchas veces te servía otro tipo de empresa. Ahora, ya detallé cómo se hacen estos cambios. También hablé al principio de la protección. ¿Implica alguna protección que yo tenga el nombre de la empresa ahí en el fondo, que se llame de una manera cuando es persona jurídica? Absolutamente nada. Incluso dos empresas se pueden llamar igual. ¿Ya? Sé que esto puede sonar decepcionante, pero es así. Adicionalmente, el que tú le hayas podido colocar el nombre de una empresa no significa que ese nombre no esté tomado, y más grave aún, que la marca no haya estado registrada. Los registros de marca los lleva el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que se llama INAPI. En INAPI es donde se registran las marcas, y la única protección que tú puedes tener de un nombre en una determinada categoría, tengo un video respecto de marcas y protección del emprendimiento para abordar más con detalle si lo quieres ver. Esa es la única protección que tú puedes tener. Ahí tú puedes efectivamente exigir que no se ocupe un nombre comercial que tú te has registrado. Pero fuera de eso, el que tú le hayas colocado el nombre de una empresa no te protege en absolutamente nada, y el que se lo hayas podido colocar tampoco es sinónimo de que eso no estaba utilizado. Por tanto, siempre debieras hacer la búsqueda primero en el buscador de marcas de INAPI, lo buscas así en Google, buscador de marcas de INAPI, para ver si efectivamente el nombre que quieres utilizar no está ocupado, porque de lo contrario lo que arriesgas es que quien protegió, quien efectivamente hizo ese registro e invirtió dinero para poder hacerlo, te demande, así de simple, o te exija simplemente el que dejes de utilizar su marca de manera ilícita, porque eso es lo que estarías haciendo, porque lo estarías haciendo sin permiso. ¿Ya? Y vas a pasar además de ignorante o simplemente de alguien que se está aprovechando, y es bastante burdo porque es muy fácil encontrar ese registro. Así que no nos quedemos tampoco con la idea de que porque le cambiamos el nombre a una empresa o porque le pusimos el nombre estamos protegidos y no va a aparecer otro que lo utilice. Para eso tienes que registrar la marca. Y una vez que registras la marca, también tienes que considerar que la marca no se protege por sí misma. Tienes que estar dispuesto y tener los recursos necesarios para poder efectivamente demandar a quien haga mal uso o uso no autorizado de tu marca. No se va a proteger solo, no es que va a aparecer un papá que te va a proteger porque tú tenías registrado. Eso tampoco funciona así. Así que espero haber aclarado cómo funciona esto del cambio de nombre, y también las implicancias que tiene y cómo se realiza igualmente. Si te gustó este video, te pido que le des manito arriba, como siempre nos ayuda un montón. Si lo puedes compartir con más emprendedores, nos ayudas aún más. Cualquier comentario en el video. Recuerda que también estamos en Instagram y en TikTok, donde subimos videos cortos también regularmente. Y nos vemos en el próximo.